Bueno, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este martes de mesa. Nosotros estábamos esperando la locución del presidente, íbamos a empezar con esto, pero ha sido pospuesta para las 9 de la noche. Así es que en esta mesa que estamos haciendo, que hemos creado para comentar las medidas que tomaría el gobierno, pero también para hablar sobre la crisis del coronavirus en el mundo y sobre todo en República Dominicana, los expertos lo que nos sugieren se va a desarrollar y a las 9 de la noche vamos a ver cuáles serán las medidas que tomará el presidente Danilo Medina en su primera y tan esperada alocución a raíz de esta crisis mundial. Vamos a conocer a nuestros invitados esta noche. Tenemos con nosotros a Ibelice Acosta, quien es neumóloga y presidenta de la Sociedad de Neumología. Bienvenida, Ibelice, que no es la primera vez que vienes. Ella es colaboradora. Hay mucha gente que ya se ha convertido en colaboradora habitual. Tenemos también con nosotros a Ernesto Guerrero, a quien tenía muchos años que no veía, el doctor Ernesto Guerrero, consultor de salud pública e investigación. Estuvo trabajando en la erradicación del polio y sarampión en el país con el Ministerio de Salud en puestos como epidemiólogo regional en Santiago y director de epidemiología, general de epidemiología, también el control de VIH y SIDA, que de ahí, de esa época es que nos conocemos, ahí trabajamos todos juntos. Primer director nacional de ese programa y coordinador de la Agencia Especializada de Naciones Unidas, como también ejecutivo y asesor de USAID. Tenemos con nosotros, además de este lado, porque las medidas no solamente son de tipo médico, sanitario, salud, sino de tipo económico. Ya se está hablando en el mundo entero de las consecuencias que traerá, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, la recesión que se espera. Pero los países están poniéndose delante y tratando de paliar esas consecuencias. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro país y qué sugieren especialistas que hemos invitado, como Francisco Torres, economista, asesor financiero a nivel empresarial, bienvenido, y Martín Bretón, abogado y profesor de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, porque a propósito, hoy salió una de Copardón fuerte. La leíste, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a hablar de eso, pero primero nos vamos con los médicos. Estamos ante una crisis que no sabemos, una crisis de salud, una pandemia que no sabemos todavía en nuestro país hasta dónde va a llegar. Hay muchas inquietudes. Ayer estuvimos hablando con un un infectólogo. El infectólogo sugería una serie de, aparte de informarnos bien sobre la enfermedad y el contagio, hablaba de las medidas que debían tomarse y aquellas que no. La población tiene un nivel de ansiedad grande y está tomando ella misma muchas medidas, aparte de que se les ha educado en cuanto a la transmisión del virus, pero están tomando en sus empresas, en sus hogares, ya medidas sin que el gobierno haya todavía tomado medidas. Ibelice, a mí me gustaría saber, ¿qué se puede esperar si nosotros seguimos controlando los casos que aparecen como lo hemos hecho hasta ahora? ¿Qué se puede esperar en la República Dominicana en las próximas 2, 3, 4 semanas a un mes? Es que no se puede seguir manejando como se ha estado manejando hasta ahora, por una razón elemental. Esta epidemia, en su comportamiento, tiene fases. Nosotros, es decir, hay una primera fase donde no hay casos, se toman algunas medidas en las entradas de los países, en los aeropuertos, Entonces, cuando ya empezamos a tener casos, aunque sean que han venido de fuera, y casos como ya se evidenció uno, que fue una transmisión local, donde todavía las pruebas no están abiertas. Yo no te puedo decir una bola de cristal que no podemos seguir así. No sabemos cuántos casos tenemos realmente de gente contagiada. Exactamente. ¿Por qué no lo sabemos? ¿No hay pruebas suficientes para diagnosticar? No es que no haya pruebas, eso no lo puedo decir, no voy a especular. Es que no se ha abierto la realización de las pruebas. Pero hay pruebas suficientes. Es que no lo sé, hasta ahora el Ministerio de Salud Pública, generalmente, y Ernesto lo sabe porque es saludista, cuando suceden estas cosas, hay centralización de algunas acciones, y la vigilancia es una de ellas. Pero hace rato
que ya debió de haber sido más amplia la respuesta. ¿Y por qué es importante que se consigan esas pruebas, se tengan esas pruebas y se hagan a mayor cantidad de personas, no solo a los que están ligados a alguien que llegó de viaje? Exactamente. O que ha ligado... Es que en la medida que nosotros hacemos esas pruebas de manera temprana, detectamos los que están infectados, que aunque no tengan síntomas, transmiten la enfermedad. Entonces, en la medida que vamos así categorizando esa población, podemos tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? El aislamiento, la educación. Porque no podemos esperar, hay que abrir, tenemos que saber cuál es la situación. Entonces, y de la única manera que vamos a saber la situación que tenemos es cuando se hagan muchas pruebas. Cuando se liberalice la prueba. ¿Tú entiendes entonces, Ibelice, que una de las medidas que debería anunciar el presidente es precisamente Creo que la va a liberización anunciar. de las pruebas? No es liberización que voy al colmado y me hago una No, prueba. obviamente. No, tiene que haber un protocolo y tiene que haber una acreditación, un convenio interinstitucional, porque esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, el Estado tiene que, lo que hay es que dar las facilidades. Yo te pongo un ejemplo, y hoy lo conversaba con alguien. Es decir, está una unidad, hay unidades que se están fortaleciendo en puntos, en provincias del país, que son turísticas, que tienen flujo y condiciones para ello, hospitalaria y tal. Están colocadas unas unidades reforzándose para atender. Entonces, si ese laboratorio está en condiciones, porque también está habilitado en esa provincia, que pueda hacer las pruebas ahí, porque las pruebas se montan y pueden estar listas en 3 horas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tarda con el Mira, reactivo? en el Laboratorio Nacional hay 2 máquinas que pueden colocar cada una 30 pruebas a la vez, es decir, 60. Eso es lo que tiene el Laboratorio Nacional hasta donde yo tengo información oficial. Y dura 4 horas. Pero ya en el mercado, Pero en el mercado hay rápidas. pero 3 horas. Pero es que hace la de, 2 días. La de por lo menos... a Hay donde horas yo- faringias también ahora que te dan la respuesta en media hora. Pero no sé en si el día de Laboratorio ayer, Roche, en el día de Es que yo ayer, no sé si eso lo van a liberar. en el día de ayer el ministro de Salud dijo que habían 25 personas en proceso de comprobación o confirmación con pruebas que ya se les habían hecho, aparte de los 21 confirmados, pero todavía no sabemos cuántas de esas personas están confirmadas. Y estamos recibiendo videos de diferentes lugares. Y notificaciones de Todos lugares también. De notificaciones De de personas que lugares están donde estamos infectadas. viendo al personal, llegando a Sí. hospitales, con personas que llegan con Mira, maletas. Hay un video por Déjame, ahí. yo pienso que la comunicación ha sido mala. Yo pienso que la comunicación Suena. ha sido... Eso crea más así- desconfianza. Exactamente. Da la impresión quizás de que no se están tomando medidas que a lo mejor sí se han tomado, aunque sea mínimamente o no con la celeridad y la oportunidad que se está demandando. Pero entiendo que la comunicación es fundamental. La comunicación ha sido muy deficiente y eso es lo que trae mucha incertidumbre y mucha confusión. Doctor, Yo corroboro lo que dice Ibelice. Yo creo que el tema de las pruebas es importante y yo creo que a este país le pasó quizás lo mismo que le pasó a Estados Unidos, que nos agarró un poco desprevenidos. con las pruebas. Igual que en Estados Unidos no hay suficientes pruebas, ahora se están buscando y comprando en otros laboratorios, pero no ha habido las pruebas suficientes como para poder determinar exactamente con qué expansión tenemos sobre la epidemia. Y es importante las pruebas ahora que está En iniciando etapa la epidemia. temprana. Sí, porque Porque después no van a hacer falta. En 2 No, meses ya no va a hacer falta, quizás nos decía el menos, doctor Ureña. O quizás en menos. Va a haber que tener que poner otra definición ya de casos. exacto. Y entonces ahí... En el caso, por Es ejemplo, ahora. de la cuarentena. Mira, hoy estamos Es antes de ahora entrar a para la poder cuarentena, tomar mira, medidas. ahí estamos viendo unas imágenes tomadas del hospital, el Hospital Nuevo de la Altagracia. Una paciente que evidentemente viene del aeropuerto, porque viene con muchísimas maletas, y todos los que están esperando están vestidos con los trajes, con las mascarillas, entonces hay pacientes de todo tipo. Una de las preocupaciones de la gente es esa. Ahora le ha dado pánico a cualquiera El que nivel tiene de gripe en contagio. un lugar, Sí. ya piensan, llama al 911 porque cree que tiene el COVID, los demás vecinos se alarman.
todo esto crea mucha inseguridad. Debe haber lugares específicos para las personas que están sospechosas y que tienen síntomas que no se mezclen en otros hospitales. Ese fue el inicio de la epidemia, como quizás todavía estamos en esa etapa. Buscar los contactos, identificar esos contactos y aislarlos en lo posible, tratar de cortar la cadena de transmisión. Cuando se habla de aislamiento, ¿de qué se está hablando? ¿Un aislamiento domiciliario o un aislamiento en un hospital, en un centro donde se le esté dando seguimiento? De los recursos que tú dispongas. Tú no puedes aislar una población en un hospital, si hay criterio para eso. El aislamiento, por eso hay que trabajar la comunicación con la gente, y más ahora si se abren las pruebas, es decir, porque alguien está positivo y la prueba está positiva y necesita una serie de medidas para él y para su entorno, pero no un ingreso, no hay sistema de salud que soporte ingresar a una población. Necesita un ingreso. No todo el ¿Qué mundo. porcentaje de los contagiados realmente, vamos a hablar de nuevo, esas cifras nunca están de más, qué porcentaje de los que se contagien, primero qué porcentaje se puede esperar que se contagien en una población como la nuestra, qué porcentaje necesitaría hospitalización y cuáles necesitarían ya tratamientos de gravedad, ventiladores, etcétera? Yo he hecho algunas proyecciones de cosas que pudieran suceder. Por ejemplo, hay indicadores que tenemos ya de cómo se maneja o cómo se manifiesta la epidemia. Sabemos, por ejemplo, que es muy parecida a la gripe H1N1 y entonces esa transmisión es muy parecida a la influenza. Es altamente transmisible con una tasa de ataque quizás de 2 a 3 personas. Más que la influenza. Exacto, la influenza es un poco menos. Por cada persona por cada infectado puede infectar a 2, 1.5 a 2 o a 3. Entonces, ¿Y la letalidad con relación a la influenza? Entonces, y el si eso se da así, algunos epidemiólogos han hecho proyecciones matemáticas, dicen el 60% de la población se va a infectar. El 60%. Bueno, Angela Merkel lo dijo que en Alemania el 60% iba a estar infectado. Sí, si son conservadores, vamos a hablar de un 30% de la población va a resultar infectada. Estamos hablando de un 30%. ¿Y a quiénes va a perjudicar? ¿Quiénes son ese 30% que nosotros nos va a preocupar en estos momentos? Son las personas mayores de 60 años que tienen la letalidad más elevada. Ese grupo es que nosotros tenemos que atacar. Aquí hay 1 millón de personas aproximadamente. 9.7% son las estimaciones del censo sobre los mayores de 60 años. Entonces, si estamos hablando de que un 30% de ese millón de más de 60 años... De un censo de hace 2010. Sí, pero las proyecciones se repiten en algunas encuestas periódicamente también. Pero cierto, digamos 1 millón. Y de ese millón, supongamos que se va, que el 30%, el 25% le voy a dar de infección. Son 250.000 personas mayores de 60 años los que van a resultar más o menos infectadas. De esos 250.000, sabemos que la mayoría, el 80%, no va a pasarle nada, pero por lo menos, digamos, un 10%. Va a tener complicaciones. Va a tener complicaciones. Complicaciones que en un hospital va a tener por lo menos de 15 días. Y ese por ciento, estamos hablando de 25.000 personas. Hay un punto. Y 3.000 al mismo Ok, entonces, ahí voy la Dale 6 meses. A ver, ahí va la pregunta. El gran problema que ha sucedido en Italia, ahora también en España y en otros países, es que se han dado muchos contagios al mismo tiempo, el pico. Aquí en República Dominicana, ¿qué podríamos hacer para ralentizar los contagios, para que no se den todos al mismo tiempo y no se sature o colapse el sistema sanitario? Eso es lo que estamos apostando la mayoría de los epidemiólogos y la mayoría de los programas. Pero queremos saber cuáles son las medidas que hoy debería tomar el presidente para que en lugar de un pico que deje a muchas personas sin atención, se baje o se aplaste, como le llaman, esa curva Para mí, lo más y se prolongue, importante, cosa de que puedan irse atendiendo con el paso del tiempo. Cuando regresemos después de la pausa, seguimos con esto porque eso va a implicar también una serie de medidas económicas y de eso también vamos a hablar en esta mesa. Nuestro hashtag en el día de hoy es coronavirus ENM. Es el tema de todas las televisiones y de todos los medios de comunicación en el mundo entero. Y nosotros tenemos que servir a todos ustedes. Ese es el hashtag. Cualquiera de las preguntas la podemos leer aquí a nuestros invitados en el día de hoy.